¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video de baja frecuencia aquí en este canal en que hablamos de cine y cosas relacionadas al cine. Hoy quiero venir a conversar y discutir, supongo, de un tema que ha estado en conversación en los últimos días, en las últimas semanas, y que yo he querido conversar al menos en un video hace ya varios meses, porque por algún motivo, cada cierta cantidad de tiempo, cada cierto periodo de tiempo, es un tema que hay que discutir porque, Dios mío, ¿por qué las redes sociales hacen que esto sea una discusión? Y es básicamente, ¿existe la inclusión forzada? Pues no. Ok, pero hablando más en serio, asumiendo que hay una conversación que se puede tener, una conversación civilizada que podemos tener sobre este tema, quiero presentarles por qué, a mi parecer, no creo que exista tal cosa como la inclusión forzada. Y bueno, un poco para dar contexto, todo esto se marca en que había una controversia sobre un beso lésbico que ocurre en la última película de Pixar, Lightyear. Y yo en este momento no he visto Lightyear, pero ya he visto las imágenes de lo que aparentemente genera harta controversia y el hecho de que, nuevamente, esta parece ser la primera escena de representatividad LGBT que aparece en una película de Disney. Así que quiero diseminar este tema en varias cosas, porque la inclusión forzada, como la gente la comenta, tiene varios tipos de semánticas, varias formas en que se presenta en los medios, y quiero un poco rebatir por qué creo que ninguna realmente es una buena justificación a decir que existe tal cosa como inclusión forzada. Voy a estar repitiendo mucho esas dos palabras, inclusión y forzado, durante este video, que espero que no sea demasiado largo. Pero primero partamos sobre qué significaría existir inclusión forzada. Sumamos que exista la inclusión forzada. Lo que implicaría es que la existencia de personas que no son blancas, caucásicas, hombres, cisgénero, heterosexuales, necesita una justificación, necesita un argumento, un punto, una necesidad. Básicamente, uno de los puntos principales, y a mi parecer la tesis de por qué creo que el concepto de inclusión forzada no existe, es porque significaría asumir o presumir que cuando se escribe una historia o cuando se presenta cualquier tipo de filme o película o serie o cualquier tipo de medio, supongo, ficcionado, tendríamos que asumir que los personajes por defecto son todos hombres, blancos, cisgénero, bla 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 bla. Básicamente la forma más heteronormada y occidentalizada de presentar un personaje. Y que cualquier divergencia sobre eso, es decir, hacer que en lugar de un hombre sea una mujer quien lidere la película, o en lugar de ser hetero sea LGBT, o que en lugar de ser no sé, estadounidense o europeo o blanco en general fuera, no sé, asiático, fuera árabe, fuera afrodescendiente, fuera latino. Básicamente sería asumir que tenemos este molde que está muy estructurado y que cambiarlo requiere un esfuerzo, requiere de tomar una decisión consciente de, este personaje ya no va a hacer esto. Lo que a mí me parece está mal. Siento que cuando uno lo menciona en voz alta, claramente no hace sentido, porque implicaría que cualquiera que no corresponde a este molde, el molde que está normalizado en las películas, requiere una justificación. Como que esté forzado, a mi parecer, implicaría que la única forma en que estos personajes pueden estar incluidos es si tienen que justificar su existencia. Y ese es mi problema. No siento que uno necesite generalmente justificar por qué un personaje es, por ejemplo, LGBT, por qué un personaje no es blanco. Y creo que ese es el principal problema. Siento que cuando la gente alega inclusión forzada, lo alega porque dicen, no, el personaje fue incluido, pero realmente no hay ningún motivo por el que el personaje necesite serlo. Pero ese es el tema, ¿por qué necesitaría haber un motivo? ¿Por qué si un personaje, por ejemplo, asumiendo la película de Lightyear, ¿por qué tendría que haber un motivo por el que el personaje de Lightyear sea lésbico? ¿Por qué tendría que de alguna forma estar argumentado o tener algún impacto en la trama? Porque nadie hace esas preguntas del otro lado. Es decir, si el personaje fuera hetero, nadie cuestionaría eso. Nadie se preguntaría por qué necesita justificar que el personaje sea hetero. Porque asumimos que es lo normal, asumimos que está normalizado. De la misma forma que asumimos que es normal que el protagonista sea hombre, que el protagonista sea blanco, y que de alguna forma eso es lo natural, y que diverger de eso requiere una justificación argumental. Entonces, obviamente para mí,
no hace sentido. El guión no debería por qué justificar nada de esto, porque esta gente existe en la vida real. Ese es el mayor tema. Asumir que la inclusión forzada existe sería asumir que la existencia de estas personas en la vida real necesita estar justificada o podría de alguna forma estar forzada, lo cual obviamente hay gente que cree eso, es decir, hay gente que probablemente va a creer que el hecho de que haya personas LGBT en sus espacios personales es forzado, que por ejemplo en sus espacios laborales no deberían tener ningún compañero que no se adecue a este molde, y todo lo que incluso puede pasar en gente que representa estos grupos, es decir, hay gente que es de la comunidad LGBT que siente que ellos son por algún motivo la excepción y que no deberían compartir con otros. Hay también algo como la homofobia internalizada o el racismo internalizado incluso entre medio de estos grupos. Obviamente yo no puedo hablar abiertamente por cada uno de ellos, pero estoy un poco expresando mi opinión sobre por qué simplemente creo que en general meter a estos personajes en historias no debería nunca estar argumentado en el guión. Es decir, nunca debería tener una justificación. Es decir, la justificación de por qué ponen a B, C o D personaje de estas características en una película debería ser porque sí, no debería haber nada más que eso. Pero avancemos un poco más sobre la semántica misma. Asumamos que la inclusión forzada existe. Asumamos por un instante que existe tal cosa como que se fuerzan estos personajes, lo cual también parece irónico porque incluso en historias donde está justificado que estos personajes sean así, gente va a alegar inclusión forzada. Creo que incluso ir por la vertiente de el problema es que los personajes están mal escritos, usualmente tienen este arma de doble filo en que muchas veces esta misma gente va a alegar por casos en que los personajes sí están escritos para tener estas características. Pero ok, asumamos que hay una cierta base razonable en que gente tiene estos problemas solamente en estos casos excepcionales en que de alguna forma el guión no justifica que los personajes sean así. Asumamos que ese es el caso. Y ok, asumamos que la inclusión forzada existe. Una persona que alegue esto probablemente va a tomar dos tipos de ejemplos para esto. Un ejemplo, que es lo que voy a mencionar durante el próximo segmento, es personajes que históricamente han sido de unas características que son readaptados para tener características de otra comunidad fuera del original. Por poner un ejemplo, que tengamos Superman, que históricamente es un hombre blanco hetero, y que en algún momento adaptaran una versión de Superman como un Superman afrodescendiente, o un Superman negro, o que Superman fuera LGBT o cualquier cosa. Ese es un tipo de inclusión forzada que la gente alegaría que es un problema. Y hablemos sobre por qué creo que esto no debería ser un problema en general. Primero que todo, por un tema llamado adaptación. Es decir, cuando estás readaptando material, muchas veces, yo diría que la mayoría, por no decir que casi que el 100% de las veces, vas a tener que hacer modificaciones. Es decir, no sé si existe alguna vez una readaptación que sea completamente fiel paso a paso por la original. Incluso las que son 100% o intentan ser 100% fieles a la original van a tener cambios por el mero hecho de haber sido hechas en otro momento, con otros actores, o solo por haberse hecho en un espacio temporal distinto va a ser una adaptación distinta, va a diverger de lo que era el film original o la historia original. Y para este caso, creo uno de los ejemplos más emblemáticos de los últimos años son casos como Michael B. Jordan, como la Antorcha Humana en Los Cuatro Fantásticos, y la Kit Steinfeld como L en la adaptación de Death Note. Y ok, gente va a alegar diciendo que estos personajes originalmente tenían ciertas características y esperan que ciertas readaptaciones sean fieles al material original. ¿Por qué creo que esto es una estupidez? Primero que todo porque cuando estás readaptando, obviamente, como mencioné, estás adaptando de nuevo. Es decir, ¿cuál es el punto de readaptarlo si no vas a tener cierta libertad sobre qué va a hacer con estos personajes? Creo que en casos como, por ejemplo, Los Cuatro Fantásticos, que mucha gente alegó muchísimo, es decir, yo creo que hasta el día de hoy, si busco comentarios sobre esa película de la época en que salió, yo creo que incluso gente hoy en día cuando comenta esa película va a decir cosas como no puedo creer que hicieron a la Antorcha Humana negra. El tema es que intentar alegar inclusión forzada en ese caso creo que es absurdo, porque es cuestión de pensar un poco. Es decir, sería creer que había unos ejecutivos de Fox que estaban haciendo la película Los Cuatro Fantásticos y pensaron, ok, este filme necesita ser más diverso, metamos a un actor negro a hacer a la Antorcha Humana. Esto no tiene sentido porque Michael B. Jordan es un gran actor, en primer lugar. Es decir, pensar que la única razón por la que tuvo ese papel es porque resulta que calzaba con cierta necesidad de diversificación
¿quién de verdad creen que Michael B. Jordan, uno de los actores supongo ahora más queridos, realmente ganó ese lugar solamente por diversidad? Es básicamente renegar el hecho de que el actor sea un gran actor, cosa que mucha gente de repente alega sobre otro tipo de casos, sobre cómo actores deberían ser elegidos en base a los buenos actores que son. Básicamente no hay nada en esta película. La película es terrible a todo esto, es absolutamente abominable, pero no porque la antorcha humana sea negra. Pero para mí parecer lo más fuerte es que Michael B. Jordan trabajó con el director Josh Trank en su película anterior, la película que le dio la fama, en Chronicle. Entonces, para mí es súper obvio que la elección de poner a Michael B. Jordan como la antorcha humana viene del hecho de que él era amigo de Josh Trank y, siendo un increíble actor, dijo: ¿sabes qué? Voy a armarte un papel en esta película que voy a hacer. Tengo la oportunidad de hacer esta película, voy a armarte un papel porque tenemos buena química en pantalla. Obviamente no resultó, pero no resultó por este motivo. Básicamente creo que el problema acá es que asumir inclusión forzada implicaría que de alguna forma esta película, que es uno de los peores filmes que he visto en mi vida, sería un poco mejor si hubieras cambiado a Michael B. Jordan por cualquier actor blanco. Lo que obviamente es estúpido. Básicamente, ¿qué efecto, yo me pregunto, tiene en la trama? No se me ocurre a mí al menos ningún ejemplo, o mínimos ejemplos, en que una película se vea perjudicada porque tienes algunos de estos cambios de inclusión forzada. Es decir, tienes una buena película, pero decidiste que este actor o este personaje que era blanco lo hiciste negro y ahora la película es un desastre y es malísima. Si alguien cree eso de una película como Los Cuatro Fantásticos, donde tienes a Michael B. Jordan, un gran actor, ¿realmente hay un actor que podría ser puesto en su lugar que habría hecho la película mejor? ¿Hay gente que legítimamente haya visto ese filme de inicio a fin y crea que el problema de esa película es Michael B. Jordan? Otro ejemplo, como mencioné, Death Note, la adaptación de Netflix. Encuentro que es un ejemplo muy irónico porque uno, de nuevo, Lakeith Stanfield, increíble actor, uno de mis actores favoritos de hecho, entonces alegar que él haya sido él, ¿qué sentido tiene? Pero es muy irónico que esa película tuvo dos controversias, a mi parecer. Bueno, varias controversias porque claramente también mala película, muy odiada por todo el mundo, por críticos y por fanáticos, pero creo que es muy irónico cómo esa película tuvo dos controversias. Uno, porque gente de los sectores más progresistas alegaba que Light, personaje asiático japonés, fue adaptado como un chico blanco estadounidense, mientras otros sectores alegarían: hey, L, que en el manga y en el anime es un blanco británico, es adaptado como Lakeith Stanfield, un afroamericano. Encuentro muy irónico que ninguno de estos dos grupos probablemente estaban conjuntos. Va a ser muy complicado, supongo, encontrar gente que haya alegado por que adaptaron a L como negro, pero no que hayan adaptado a Light como estadounidense. Y este es el tema. Yo creo que en ninguno de estos casos ningún cambio afecta a la trama. Creo que nunca me podría imaginar, en realidad creo que hay pequeños ejemplos en que la trama se vea afectada por estos cambios. Finalmente, creo que hay otros problemas relacionados a estos cambios. Otros problemas que podríamos alegar que tienen que ver con representatividad y sobre representatividad de ciertos grupos que por años, décadas y siglos han tenido control sobre lo que aparece en gran pantalla y sobre la ficción y el arte y las comunicaciones en general. Pero entienden mi punto acá, que es realmente posible imponer estas películas y decir: estas películas son malas porque ocurrieron estos cambios, cuando tienes a grandes actores que claramente no fueron, o incluso aunque hayan sido puestos allá por motivos de diversidad. Este es el tema. Yo diría que estos estudios, probablemente muchos de ellos, y ya voy a hablar sobre el caso de Disney en particular, pero muchos de ellos deben tomar decisiones pensadas en marketing, pensadas en qué es lo que nos va a hacer ganar más plata. Y muy probablemente muchas veces esas decisiones dicen: ¿saben qué? Hacer un elenco más diverso va a hacernos ganar más plata, porque un elenco más diverso hace que más gente se sienta representada, más gente queriendo ver esta película. Y probablemente no toman en consideración el hecho de que hay gente que se va a ver molesta porque sus espacios que han estado acostumbrados a dominar por tanto tiempo, o que han normalizado de tal forma, se han comprometido y por lo mismo van a tener una reacción negativa a esto. Entonces, yo no voy a defender esto en el sentido de pensar que los estudios están haciendo esto de la bondad de sus corazones. Y de nuevo, voy a ahondar en esto más adelante. Pero es más bien el hecho de que, ya tomas estas decisiones. Hay tantas decisiones de marketing que se toman en general en todas estas películas, que creo que el hecho de que parte de una de esas decisiones sea: vamos a hacer el elenco más diverso, no hace mejor o peor una película. No al menos versus otras decisiones que probablemente comprometen más la visión del filme. Porque no creo que al menos en un nivel de guión sea
más o menos posible alterar estas historias de tal forma que sean comprometidas porque incluiste estos personajes. De hecho, el único ejemplo que yo he podido pensar en la punta de la lengua en que cambiar el contexto de un personaje que fue readaptado le haga daño a la historia es irónicamente un caso al revés, que es Ghost in the Shell, la adaptación que se hizo en 2016, si no me equivoco, con Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, increíble actriz, la amo, me encantan muchas películas, creo que debe haber ganado un Oscar con Marriage Story, ningún problema con ella. Pero siendo una decisión muy polémica de readaptar a Ghost in the Shell con la protagonista siendo un personaje japonés y una historia japonesa, readaptar a la protagonista como una chica estadounidense, más que una chica estadounidense porque en el contexto de la historia ella es un androide, un robot, entonces se supone que hay una justificación sobre que como es un robot, supongo que podría ser de la raza que fuera, pero un punto central de la trama es el hecho de que esta es el alma de una chica japonesa. Y hay un momento muy tenso en el sentido de la implicancia que tuvo esta decisión de casting, en que el personaje de Scarlett Johansson se reencuentra con su madre, el cual es una mujer japonesa. Entonces tenemos esta escena en que al menos hay un choque muy claro sobre, se tomó una decisión de marketing, que es poner a Scarlett Johansson, una actriz increíblemente taquillera, en esta película, una historia japonesa, y poner esta escena en que este personaje se encuentra con su madre. Entonces tienes un choque muy claro sobre las etnias. Y es el único caso en que yo al menos he podido pensar sobre, tomar esta decisión le hizo daño a la historia, porque no decidiste readaptarlo de tal forma que hiciera completo sentido. Es decir, hay una justificación, supongo, dentro de la historia porque esto ocurre, pero no tiene que ver con que haga o no sentido, tiene que ver con el choque visual que genera que veamos a esta chica estadounidense reencontrándose con su madre, que es muy claramente una mujer japonesa. Entonces, cuando en general pensamos en readaptaciones, a mi parecer, creo que hay que ser, a mi parecer, muy aburrido para pensar que toda adaptación siempre tiene que ser 100% fiel, porque toda adaptación siempre va a cambiar cosas. Y el hecho de que la etnia o la orientación sexual de un personaje cambie con el tiempo, a mi parecer, solo puede enriquecer más la historia porque nos va a dar más y más y más y mejores historias. A mi parecer, los únicos casos en que puedo alegar que estas decisiones hacen más daño del bien que hacen, como activamente más daño, es cuando tienes una historia y el único motivo por el que lo readaptas es porque crees que puedes sacar una ganancia por ciertos movimientos que están en el Vox Populi últimamente. Y el caso acá más claro es Los Cazafantasmas de 2016. A mí no me gusta esa película y creo que uno de los problemas que tiene es que no había ninguna buena idea para esa película cuando lo hicieron. Hacer ese remake hubiera sido mala idea, hubiera habido la justificación que hubiera habido. Es decir, aunque hubieran hecho el mismo remake, pero no con un elenco solo de mujeres, sino que con un elenco solo de hombres, habría sido igual de malo. Es decir, no creo que finalmente el hecho de que el elenco sea puramente mujeres haga mal a la película, sino más bien el hecho de que la única justificación para hacerla haya sido, ¿qué pasa si hacemos Los Cazafantasmas pero solo con mujeres? No fue razón suficiente para escribir un buen guión, no fue un buen pitch finalmente. Creo que ese es el mayor problema, y yo no alegaría ahí inclusión forzada, porque de hecho yo diría que por el contrario, es como un caso de no inclusión forzada. Es decir, es literalmente querer hacer una película con un motivo muy fuerte. Todo el punto de la película es que el elenco son mujeres. Ahí más bien el hecho de que cuando solo tu único punto es cuando no hay nada más en toda la película excepto este punto, es bien probable que vas a terminar creando algo que sea vacío finalmente. Y a mi parecer esto no es algo que uno pueda alegar cuando tenemos historias o personajes que han sido múltiples veces adaptados. Es decir, si piensas por ejemplo en algo como Superman o James Bond, que por ejemplo Superman ha estado en debate hace un par de años sobre si una nueva adaptación de Superman debería ser, por ejemplo, afrodescendiente. Pensaba, por ejemplo, qué pasa si ponen un actor negro haciendo Superman, o qué pasa si James Bond es mujer o es negro en su próxima adaptación. A mi parecer, estos son los mejores casos en que podrían cambiar el contexto del personaje. Porque si ya estás readaptando, pongamos el ejemplo de James Bond. James Bond ha sido adaptado múltiples veces, casi un parte del personaje que actores distintos hagan de el protagonista en múltiples ocasiones. Entonces, si ya estás tomando como puntapié de que cada cierto tiempo va a tener un nuevo James Bond, ¿por qué no en algún momento cambiar las cosas? ¿Por qué no hacerlo un poco distinto? ¿Por qué no hacerlo con otra raza? ¿Por qué no hacerlo mujer o con otra orientación sexual? ¿Cómo eso cambiaría el personaje? Creo que es un ejercicio muy interesante, porque si ya lo vas a readaptar múltiples veces, ¿por qué no hacer algo distinto una de todas estas veces? Quiero volver
finalmente, solo para cerrar el último punto, que creo que el mayor problema que tienen cosas como el remake de Las Cazafantasmas, o de los Cazafantasmas, que fue llamada Las Cazafantasmas, es que no le dejan a estos grupos tiempo para respirar, para finalmente ser su propia cosa. Una cosa como Las Cazafantasmas siempre va a ser reconocida como los Cazafantasmas, pero mujeres. Y eso, a mi parecer, no le hace bien a las mujeres, o supongo a la representatividad del movimiento. Obviamente, yo no me quiero sentar acá a hablar sobre qué necesitan o no necesitan las mujeres. no ese es mi punto. Pero finalmente lo que quiero decir es que creo que es un movimiento mucho más poderoso si, en lugar de tomar estas historias y readaptarlas, esta historia en particular, en donde no hay básicamente ninguna idea, es decir, es una bancarrota intelectual más que, ¿por qué no canibalizamos sobre el movimiento feminista que últimamente es tan popular? Creo que sería mucho más fuerte si crearan nuevos personajes que enmarcaran esto. Pero con esto solamente quiero decir con historias que existen puramente por ser este tipo de readaptaciones. Cosas como Death Note, cosas como Los Cuatro Fantásticos, o incluso como La Sirenita, que va a ocurrir ahora, que también fue altamente polémica por la decisión de casting. No son el caso, porque estas son historias que se iban a adaptar sí o sí. Es decir, el hecho de que cambiaron los personajes no es el motivante. Es como que decidieron hacer una readaptación de estas historias, y cuando la estuvieron readaptando dijeron, ¿saben qué? Cambiemos estos personajes. Es un caso completamente distinto a algo como Las Casas Fantásticas o como Ocean's 8, por ejemplo, que son otros casos en que simplemente decidieron readaptarlo porque pensaron, ¿por qué no canibalizamos sobre estos movimientos que ahora nos podrían generar harto dinero? Y sin ninguna otra buena idea sobre la mesa. En el caso de algo como, por ejemplo, La Sirenita, mucha gente alega, bueno, pero es que la Sirenita que yo conocí es blanca y pelirroja. Y me parece muy chistoso cuando la gente da el argumento de, no, pero es que la Sirenita es pelirroja. ¿Cómo pueden hacerme esto? No es que yo sea racista, es que realmente quiero que sea pelirroja. Esa gente nunca jamás la he visto alegar por algo como, por ejemplo, que Daredevil, un clásico personaje de los cómics pelirrojo, nunca ha sido adaptado a la gran pantalla, o supongo en un medio audiovisual en live action, como pelirrojo. Ben Affleck, hoy se me olvidó, Cox, bueno, el actor que hizo de Ben Affleck en Charlie Cox en Daredevil de Netflix, ninguno es pelirrojo. Esa gente que alega porque la Sirenita no, es que el problema es que no es pelirroja, nunca lo he visto alegar sobre el caso de Daredevil. Pero incluso yo, ok, tengamos una burbuja el caso de la Sirenita. Hay tantas decisiones de marketing que tienen esa película, y hay tantas cosas que van a cambiar en ese filme y que habrían cambiado independiente de estas decisiones. Es decir, ¿han visto los remakes de Disney del último tiempo? Yo diría que ninguno es realmente una obra fiel del original, ni siquiera en términos de espíritu, así como que respeten el alma de estas películas originales. Entonces, ¿por qué es un problema en particular que cambien este personaje? Y dicen, porque yo quiero ver lo que vi cuando chico, pero todas estas historias han sido readaptadas múltiples veces. Ni siquiera, la Sirenita que tuviste en los 80, los 90, lo que sea, ni siquiera es una adaptación fiel de la novela original. Y si tuviéramos que ser fieles al espíritu, supongo, de no, es que estos personajes son blancos. Bueno, los personajes son daneses. ¿Por qué no ponen actores daneses en ese caso? ¿Por qué la gente solo tiene un problema con esto cuando básicamente cambias de blanco a cualquier otro color? Porque, por ejemplo, tenemos muchos casos inversos de whitewashing, de casos como Prince of Persia con Jake Gyllenhaal, o lo que ya mencioné, Ghost in the Shell con Scarlett Johansson. ¿Por qué esta misma gente no alega por esto? Yo voy a decir que el whitewashing es un problema, pero no es un problema porque hagan más malas las películas. Estas películas no son malas porque tengan whitewashing. El whitewashing, a mi parecer, hay pocos casos en que siento que una película se venga abajo por el whitewashing. Es más bien otro problema lo que genera el whitewashing. El whitewashing es un problema de representatividad, de que el cine y en general los medios de comunicación están tan dominados por la cultura caucásica, que ver que devoran incluso espacios que no son de ellos. Es decir, si ya el 90% de los personajes que vemos en pantalla son blancos, el hecho de que incluso los pocos personajes que no son blancos, que han sido escritos, incluso esos sean adaptados como blancos, ese es el problema. Es un problema de representatividad, de cómo la cultura caucásica devora todo lo que toca. Dicho eso, yo diría que los ejemplos más claros en que puedo pensar en cambios que realmente generan más dudas es, por ejemplo, algo como, no sé, Exodus, Dioses y Reyes de Ridley Scott. Me encanta Ridley Scott, de hecho ni siquiera he visto esta película, pero uno podría alegar,
hey, estos personajes son árabes, son egipcios, son de norafricanos, ¿por qué ponen actores blancos siendo de ellos? No tiene ni un sentido. Pero ¿por qué eso no es discusión cuando se habla de cambios forzados? Cambios que claramente esto no tiene sentido. ¿Por qué es históricamente inadecuado que la sirenita sea negra? Más aún considerando que la sirenita es un personaje de ficción, un personaje de fantasía. Las sirenas no existen en la vida real. Pero sí es históricamente adecuado algo como Exodus. Y mucha gente va a alegar diciendo, no, pero es que en Exodus es una decisión de marketing porque Christian Bale va a generar que más gente vaya a ver la película. Entonces, ¿por qué decisiones de marketing que tienen que ver con poner actores blancos en papeles no blancos están bien? Pero decisiones de marketing que tienen que ver con diversificar el elenco, porque ni siquiera estos casos sean como que ponen a un elenco completamente afrodescendiente en esta película. No, es como que cambian personajes clave, porque Disney sabe que necesita poner un par de personajes blancos, porque sabe que si ponen un elenco completamente negro, entonces van a perder a la audiencia blanca. Y como digo, Disney no hace esto de la bondad de sus corazones. Disney hace esto porque sabe que pueden ganar una tajada de dinero muy grande por hacer estos cambios. Y voy a hablar sobre el caso de Disney. De verdad que quiero hablar mucho sobre eso porque no quiero defender a Disney en esto, pero más bien sobre que todas estas decisiones que se toman, a mi parecer, nunca le hacen daño a la trama, porque estamos hablando de ficción, estamos hablando de readaptación, estamos hablando de cosas que solo pueden hacer más interesantes estas películas. Estas películas solo se pueden enriquecer por adaptarlas de forma que sean distintivas. Si quieres ver la película original, ve la maldita película original, siempre va a estar ahí para ti. No veas esta si es que no te tinca, pero a mi parecer, tomar la decisión de hacer estos cambios hace estas historias más enriquecedoras y las hace más interesantes. Dicho eso, hay otro ejemplo del que la gente habla bastante, que es cuando no estás readaptando material, sino que tienes material original, pero decides meter por ahí un personaje que vaya contra el canon, supongo, normalizado que tenemos. Y acá es donde entra el caso del que hablamos ahora frecuentemente, que es Lightyear. Lightyear es una historia original, por lo que realmente no hay ningún alego de no, es que no están respetando mi infancia y lo que yo vi originalmente en esta película. Sino más bien como, hey, ¿por qué necesitan meter un beso lésbico, o un personaje lésbico, o un personaje LGBT en mi película de Buzz Lightyear? Y este es el problema y porque creo que este es de los peores casos para alegar el concepto de inclusión forzada. Si fuera de otra forma, si, por ejemplo, este beso que es tan controversial no fuera entre dos mujeres, sino que fuera entre una mujer y un hombre, nadie alegaría. Nadie alegaría que está forzado. Nadie diría absolutamente nada sobre esto. Entonces, ¿por qué automáticamente se vuelve político y se vuelve forzado y se vuelve lo que sea cuando se vuelve fuera del canon y fuera de la norma? ¿Por qué? Por lo que mencioné al principio. Porque asumen que lo normal es hombres blancos, heteros. Entonces, si cambias algo, tiene que estar justificado en la trama. Tiene que el guión justificar por qué esta decisión se tuvo que haber tomado. Mucha gente dice, bueno, si es tan controversial, ¿por qué no lo quitan nomás? Y ese, a mi parecer, el gran problema, y acá es cuando me quiero detener particularmente en Disney. Disney no hace nada de esto porque Disney legítimamente crea en la comunidad LGBT. Disney hace esto porque Disney sabe que esto genera dinero. Y porque sabe que está en un lugar seguro en que finalmente la gente con la que marketean esto ya no son el tipo de personas que van a sentirse ofendidas. Es decir, yo creo que la gente que se siente ofendida probablemente igual va a ir a ver esta película porque Disney es Disney y tiene secuestrado la infancia de miles de millones de personas. Pero a mi parecer este es un tema más fuerte que tiene que ver con que Disney ha sido históricamente homofóbico. Y este históricamente homofóbico no se remonta hace 10, 15, 20 años. Se remonta incluso a este año. Este año Disney tuvo una polémica muy fuerte en Estados Unidos por verse involucrado en una ley que limitaba la expresión de personas LGBT en sus espacios de trabajo. Y a mi parecer, esto que está ocurriendo ahora no es más que otra forma de intentar blanquear la marca de Disney. Y obviamente creo que no siento ninguna simpatía por Disney en nada de esto, en el sentido de que no siento ganas de, tengo que ir a apoyar esta película porque apoyarla es una forma de decirle a Disney que estas historias tienen que ser contadas, porque yo sé que Disney hace esto por dinero. Y todos los estudios
o al menos los estudios más grandes, los estudios multimillonarios, hacen esto porque saben que es una decisión de marketing. Porque si no fuera así, Disney ha incluido estos personajes cuando no era controversial. Muy por el contrario, Disney ha pasado décadas reprimiendo estas historias. Hay historias bastante conocidas, por ejemplo, de Alex Hirsch, creador de Gravity Falls, en que recibió notas de parte de Disney para limitar ciertos personajes que él quería hacer LGBT. Entonces, finalmente Disney solo incluye esto porque sabe que hace buenos titulares. Disney ya lleva como la quinta película promocionando, este es el primer personaje LGBT en Disney. Lo hizo primero con, si no me equivoco, con La Bella y la Bestia y Buscando a Dory. Y el caso de Buscando a Dory lo encuentro muy interesante porque recuerdo en esa época que Disney promocionó bastante, en Buscando a Dory vamos a tener la primera representatividad LGBT en la historia de Disney, en la historia de todo Disney. ¿Cuál es la representatividad LGBT en Buscando a Dory? Hay una escena en que personajes que aparecen por atrás, que no tienen nombres, que no tienen diálogo, hasta donde recuerdo, son dos mujeres que aparentemente están juntas. No hay ninguna señal en la película explícita o implícitamente que declare que son pareja. Simplemente es como, tenemos a dos mujeres con una guagua. Esa es la representatividad que Disney estaba promocionando. Y esa representatividad era tan básica que Disney la cortó cuando vendió esta película en mercados internacionales. Cuando Disney vendió Buscando a Dory en mercados internacionales, cortaron este pequeño segmento. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque quiero contrastar dos cosas. Uno, que Disney no hace esto de la bondad de sus corazones. La inclusividad que Disney pone en sus películas es paupérrima, es pésima, y no solo Disney, sino que en general los estudios multimillonarios que tratan de estos temas de forma más vocal. Pero incluso con lo paupérrima que es lo suficientemente controversial para necesitar ser cortada o eliminada de grupos conservadores. Por lo que de alguna forma se vuelve irónicamente mala, pero al mismo tiempo importante. No tengo simpatía de nuevo por Disney por esto, pero creo que estas cosas ocurran es importante porque finalmente es una forma de normalizar estos eventos. Porque si incluso estos mínimos centímetros, estas mínimas cosas generan rozones de estas personas, a mi parecer están haciendo un buen trabajo en el sentido de que dan un paso a que en el futuro se puedan normalizar estas historias. Y este es el tema. Va a llegar el día eventualmente en que Disney tenga un protagonista que sea LGBT. Eso va a pasar de acá a algún momento. Y cuando eso ocurra, Disney no va a haber llegado ahí porque ellos están promocionando los valores de tolerancia en la comunidad. Lo van a hacer porque llegó el momento en que ahora sí se puede capitalizar lo suficiente para... el momento que ya es económicamente rentable tener un protagonista LGBT. Va a ser solamente por eso. Pero no va a dejar de ser un momento importante cuando ocurra. Porque de alguna forma supongo que la comunidad LGBT sea tan aceptada que finalmente estudios internacionales quieran capitalizar con eso. Es una representatividad de que poco a poco estas cosas se empiezan a normalizar. Y quizá en el futuro ya no tengamos estas discusiones sobre si estas cosas son o no forzadas. Pero finalmente se trata sobre esto. Cuando la gente alega como, ¿por qué incluyen este personaje solo porque es gay? Algo típico que ocurre con series de Netflix que la gente alega, es que en las series de Netflix siempre meten un personaje trans, un personaje negro, un personaje gay, solamente porque es gay, solamente por ser diversos. ¿Por qué eso es un problema? De verdad, ¿por qué sería un problema? Alguien me podría decir, no, es que los personajes no tienen ningún otro motivo más que ser LGBT, por ejemplo. Eso es un mal guión. Y eso no es dependiente de si el personaje es o no gay, o trans, o negro, asiático, latino. Esto es un mal guión. Y cuando tienes un personaje blanco que está mal escrito, la gente no dice, esto es adoctrinamiento forzado de la cultura occidental caucásica, europea, lo que sea. Nadie alega eso porque tenemos normalizado los personajes blancos. Entonces, si un personaje blanco está mal escrito, decimos, solo es un mal guión. Y este es el tema. La comunidad LGBT también tiene derecho a tener malas películas. Y también la comunidad afro y latina y asiática tienen derecho a salir en malas películas y en malas series. Es lo normal, supongo, a esta altura. Es decir, está bien que empiezan a salir cada vez más y más y más en series, y de repente esas adaptaciones, o esos, mejor dicho, esas interpretaciones van a salir bien porque van a estar bien escritas, y de repente van a salir mal porque están mal escritas. Pero asumir inclusividad forzada implica asumir que siempre tienen que estar justificadas. Siempre la historia debe estar 100% segura de que todas estas cosas tienen que tener alguna justificación para la historia, o si no, no valen.
o si no tienen que volver al estado original. Si tu historia no puede argumentar de alguna forma por qué tu personaje tiene que ser afrodescendiente, entonces córtalo o hazlo blanco. Y eso es solamente racismo, homofobia, transfobia, LGBTfobia, xenofobia. Es eso simplemente. Es una forma de enmascarar el hecho de que lo que no quieren ver finalmente en las películas es estos personajes. Porque si tú eras tú mismo, pero cambias todo a blanco, si ahí deja de ser un problema, entonces no sé qué decirte. Es simplemente ser racista o ser LGBT-fóbico. Porque no van a ser esos mismos alegatos cuando el cambio sea al revés. Cuando tengas un personaje que, por ejemplo, como Exodus, era norafricano o árabe o medio oriental y lo transformaste en un hombre blanco, no, ahí no van a ser esos alegatos. ¿Por qué? Porque le da lo mismo en estos casos. Porque ahí sí se vuelve comprensible usar técnicas de marketing para readaptar o corromper, no sé corromper, pero cambiar el contexto de estos personajes. Y finalmente quiero terminar hablando de que lo que Disney hace tiene nombre y se llama queerbaiting. O blackfishing, creo que también se le conoce para el caso de la comunidad afroamericana. Que básicamente hacer lo mínimo posible para generar titulares y que gente se sienta tentada. Oh, voy a ver esta película porque tiene representatividad, solo para ver un mínimo, muy mínimo de representatividad. Y está mal en el sentido de que hay que exigirle más a estos estudios. Ese beso, irónicamente, con lo controversial que es, no es suficiente. Es decir, Disney no puede estar haciéndose la empresa progresista con estas mierdas de representatividad que ponen en sus películas. Y por lo mismo nunca me van a ver acá defendiendo a Disney en ese sentido. Pero sí quiero o quise hace tiempo sentarme acá para decir que no creo que en ningún momento exista tal cosa como inclusividad forzada, porque la gente tiene derecho a solo ser, a solo existir. No necesitan por qué justificar su existencia en cada cosa que ocurre. Y si el tipo de persona que te molesta esto, o tiene graves problemas de discriminación, o eres una persona muy aburrida que quiere siempre que se cuenten las mismas historias una y otra vez sin ningún cambio. Lo que creo que en alguna forma sí representa a muchos de los fans de este tipo de película. Es decir, si estás expectativo de un remake de La Sirenita y de verdad quieres que sea completamente fiel al original, eres una persona muy aburrida, déjame decírtelo. Eres increíblemente aburrido porque tienes la película original para verla. Todos los remakes de Disney hasta ahora han sido o malos, o aburridos, o mediocres. Y probablemente la de La Sirenita vaya a ser igualmente de mediocre. Pero no va a ser así de malo por este cambio. Porque, de nuevo, hacer estos cambios no destruyen estas películas. Irónicamente, el único caso en que se me puede ocurrir películas que se hayan visto asfixiadas por cambios de la etnia o el contexto de los personajes son casos en que tenías un personaje que en papel debía ser árabe y lo pusiste blanco. O no sé, pienso casos más graves como blackface. Ahí probablemente la película sí se ve perjudicada porque si estoy viendo una película y de repente hay blackface, voy a pensar, oye, esto no está bien. El tipo de cosa que sí me sacaría de mi asiento. Pero sí, creo eso finalmente. No sean idiotas. No discriminen a la gente en redes sociales. Y aprendan a disfrutar cosas que no los ven a ustedes. Porque incluso aunque quizás tú no seas el que está representado siempre en la gran pantalla, a mí me parece el hecho de que los estudios se sientan un poquito más cómodos, mostrando un poco más de diversidad, siempre va a ser solamente un buen motivo. Porque nunca estas películas van a estar perjudicadas por esto. Nunca un filme va a ser peor porque el personaje que antes era hetero ahora es gay. Eso. No se me ocurre ningún motivo por el que eso debería generar un cambio significativo en una historia. Quería sacarme esto hace harto tiempo y quiero saber qué opinan. Por favor, sean civilizados. Si no son civilizados, voy a tirar mi martillo en ustedes. No voy a tener ningún tipo de piedad. Así que eso, déjenme su opinión muy, muy respetablemente. Y nos vemos en otro video. Si les gustó este comentario, no olviden suscribirse al canal y compartan ahí por las redes sociales. Espero que tengan unas buenas noches y una ver food semana.